Bien, entonces dijimos que... Y eso, ojo, eso es particular en los mamíferos. Hay otras especies donde el óvulo es ovulado, liberado al ambiente o puesto a disposición para la fertilización ya con toda la meiosis completa. Claro. Tengo una pregunta sobre eso. Por ejemplo, las gallinas, por lo que entiendo, pueden incluso hasta pueden dar huevos sin necesidad de que estén necesariamente fertilizados. ¿Eso por qué sucede? O sea, ¿por qué una gallina haría todo el trabajo de desarrollar el cascarón, tener ahí la yema y todo eso, solamente? Porque nosotros, hay dos cosas. Primero que nosotros seleccionamos aquellas gallinas que no andaban del todo bien y que en la naturaleza no. Pero además, la mayoría de los huevos son fertilizados. Tiene que haber gallos. ¿Sí? Y hay gallos. Preguntar a la gente que cría gallinas si hacen huevos sin gallos. No tengo gallos. ¿Y dan huevos? Claro. Igual, justo ahora están dando un poco huevos, así que no. Sí, igual en esta época no dan muchos huevos, pero bueno, hay toda una selección que tiene que ver con muchos años de elegir individuos que tenían más propensión a poner huevos en ausencia de fertilización o poner huevos en ausencia de época. Se llaman las ponedoras. O sea que esto en la naturaleza sería algo muy extraño. En la naturaleza no ocurre. Ah, no ocurre directamente. No. Salvo cuando a veces, por ejemplo, hay especies en las cuales se ponen huevos no fecundados junto con los huevos fecundados de modo tal que sirvan de alimentación extra a los, digamos, los juveniles. Hay reptiles que hacen eso, ¿no? Que Ah. ponen varios huevos sin fertilizar y... Hay reptiles que hacen eso. Hay unos anélidos que también tienen, no sé si son sin fertilizar, pero como que cada huevo sigue dos caminos distintos, también por plasticidad fenotípica, donde algunos digamos, se desarrollan y en larvas y las otras no se desarrollan, no a suficiente velocidad y son comidos por las larvas que se desarrollan más rápido. Es algo que se llama adelfofagia. Sí, ahí ya no son huevos, en realidad ahí es un poquito más. También es plasticidad fenotípica, pero ahí lo que sucede tiene que ver más con una estrategia que tiene que ver con quién nace antes y quién nace después. En el caso de estos anélidos me parece que la cosa está más predeterminada de antes, por una cuestión epigenética. Tendría que ponerme al día porque eso lo estaba estudiando una colega hace 10 años cuando empezó a estudiar, a secuenciar el genoma y todo eso, así que tengo que ver en qué anda, pero la idea es esto, que eligen, tenemos como esta flexibilidad donde ponen más huevos, en vez de hacer huevos más grandes, a veces es más fácil, o como alternativa, poner algunos huevos sin fertilizar, y eso no va a alterar tanto los parámetros de desarrollo, que ahora probablemente la semana que viene, cuando hablemos de las reservas, van a ver por qué eso es importante. Entonces dijimos que, la vez pasada hemos quedado acá, ¿no? En la fertilización, que las gametas se tienen que encontrar, se tienen que reconocer, tienen que fusionar sus membranas celulares y evitar la polispermia, y fusionar sus núcleos y sus genomas. Vamos a ver un par de ejemplos de cómo hacen esto. Pero antes que eso tenemos que pensar, en el tema de cuáles son los tipos de fertilización, ¿no? O sea, que tiene que ver con cómo se encuentran las gametas. ¿No? El primer desafío, se tiene que encontrar. Si no se encuentran, listo. No hay teleportación de ADN hasta ahora. Los animales tienen, y animales y vegetales, tienen que de alguna manera hacer que sus gametas se reúnan. Y en función de eso también genera, una vez que las gametas se encuentran, se fertiliza, se forma el cigote, y ese cigote va a tener que desarrollarse. Hasta que ese cigote desarrolla, y ese organismo se desarrolla en un organismo suficientemente autónomo, está en un periodo de cierta fragilidad o inestabilidad, ¿no? Dependiendo del tipo, porque hay un momento del desarrollo que ese organismo no es capaz ni de escapar a los predadores, ni de alimentarse por sí mismo y demás. Entonces,
Muchos de los parámetros tienen que ver con hasta dónde logra desarrollarse ese organismo autónomamente antes de tener que empezar a interactuar con el medio ambiente para lograr procurarse recursos, defensa y demás. Y en función de eso también tiene que ver con, bueno, cuánto le pueden proveer sus parentales para que llegue lo más lejos posible. Y esa provisión puede estar dada, digamos, como apresuramiento dentro de ese huevo o como cuidados por encima, digamos, por alrededor de ese huevo. Entonces, el caso, digamos, a un extremo de ese gradiente es cuando hay fertilización externa. En la fertilización externa lo que sucede es que las gametas, tanto óvulos como espermatozoides, son liberadas al exterior, al medio, digamos, al exterior del organismo que la generó, y por lo tanto ese encuentro va a ocurrir en el medio ambiente. Mirado desde el punto de vista de quienes tienen las gametas que implican más inversión, que son las hembras, se habla, bueno, las hembras o quienes liberen óvulos, como se liberan gametas, se liberan óvulos. Por lo tanto, esta liberación es considerada un tipo de parición o de parto y por lo tanto se los llama ovulíparos porque lo que hacen es parir óvulos. Esto es muy, muy común en muchísimos organismos marinos. Por ejemplo, hay un organismo que se llama la galleta de mar. Es bastante común en las playas atlánticas, sobre todo en las playas más cálidas. También lo llaman dólar de arena. Son equinodermos, planos. Generalmente lo que uno encuentra en la playa es los restos, digamos, el esqueleto desprovisto de parte, digamos, viva. Que son unos redondelitos que parece que estuviesen como filigranado una estrellita. Y esos son erizos de mar. Esos erizos de mar tienen un ciclo de vida en el cual las hembras, en el momento de la reproducción, van a liberar óvulos al medio ambiente. Mientras que los machos lo que van a hacer es liberar esperma. El esperma es un líquido que contiene espermatozoides y una sustancia de soporte que los nutre. Este esperma es el que va a tener que llegar de alguna manera hasta donde están esos óvulos. En general, tanto óvulos como espermatozoides van a ser arrastrados por las corrientes y se van a encontrar en el agua. Entonces, tanto óvulos como espermatozoides están preparados para lidiar con las condiciones del medio que los rodea, ya sea un medio como el medio marino, que es hipertónico, que tiene mayor cantidad de sales que el medio interno celular, o si son de agua dulce, va a ser un medio hipotónico en el cual la concentración externa es menor. Una alternativa a esto es que en vez de que ambos sexos liberen las gametas, hay una alternativa que es que el sexo que tiene las gametas caras y poco abundantes, que es el sexo femenino, las retenga. Y entonces lo que sucede es que los espermatozoides van a tener que viajar hasta alcanzar el organismo femenino y de alguna manera ingresar a ese organismo y fertilizar en el interior del organismo, ¿sí? Entonces, en la fertilización interna lo que ocurre es que el óvulo es retenido por la hembra y por lo tanto el espermatozoide tiene que de alguna manera llegar hasta el interior de la hembra. Y acá lo que puede suceder es que una vez que el espermatozoide llega al interior de la hembra y fecunda, la hembra, ese huevo fecundado, lo saca al exterior. Y entonces es un caso lo que se llama oviparía, que es donde lo que se pare es un huevo fecundado. La oviparía es muy común en un montón de grupos. Los insectos, muchos insectos tienden a ser ovíparos. Acá hay un ejemplo de un mosquito. Una mosquito hembra ya fue fecundada. Generalmente lo que está asociado a esto es un fenómeno de apareamiento en el cual el macho y la hembra se encuentran y el macho de alguna manera introduce espermatozoides al cuerpo de la hembra y la hembra fecunda dentro de ese cuerpo y después deposita los huevos. Esos huevos ya fecundados van a ser los que van a desarrollarse en
el organismo, la progenie. Una alternativa a eso, que digamos, seguimos moviéndonos hacia en un gradiente cada vez mayor cantidad de cuidado parental, es decir, cada vez hay mayor preocupación de al menos uno de los dos miembros de los parentales por proteger a esa descendencia, que es cuando el huevo que es fecundado, en vez de ser inmediatamente liberado, es retenido. Y es retenido de modo tal que el desarrollo temprano, inicial y temprano de esos nuevos organismos ocurre dentro del interior de la madre. Y eso es lo que se conoce como la ovoviviparía. Se dice que son ovovivíparos, porque lo que sucede es que en el momento en que el individuo eclosiona de ese huevo, la eclosión es la ruptura y salida de esa especie de cáscara que lo recubre, recién en ese momento sale del cuerpo de la madre. Es decir, que el huevo se retiene, todo el desarrollo se hace dentro del huevo y con los nutrientes provistos en el huevo, es decir, no hay un intercambio importante de material entre la madre y la progenie, pero ese huevo en todo momento está protegido en el interior de la madre. Hay muchos ejemplos de estos. Acá hay un ejemplo de lo que se ve en muchas especies de cucarachas. Las cucarachas son, en muchos casos, ovíparos, retienen los huevos y llegado el momento, las crías eclosionan y emergen como pequeños juveniles. En el caso de las cucarachas, que son hemimetábolos, van a surgir como versiones pequeñas. La madre lo da todo. Digo, literal, o sea, se murió. No, ¿No? ¡Wow! De ahí el famoso dicho, se reproduce como cucaracha. Ah, ¿Por qué no? y después, bueno, si seguimos, digamos, esa idea de que la madre continúa la protección de sus crías, muchas veces lo que ocurre es que cuando hay ovoviviparía, empieza a haber un proceso donde la madre empieza a directamente intercambiar materiales con sus embriones, con sus hijos e hijas e hijes, porque hay de todo en la vida del Señor. Entonces, en ese caso lo que suele ocurrir es que empieza, al haber un aporte, primero se tiene que cambiar la morfología, tanto de la capa externa del huevo, de modo de poder, digamos, esa es una capa que está generalmente adaptada para resistir desecación, para evitar, justamente para que las cosas que están adentro del huevo no se salgan y que otras cosas no entren. Pero en este caso, cuando empieza a haber un intercambio con la madre, lo que tiene que haber es alguna manera de que se muevan las cosas. Entonces empiezan a moverse típicamente nutrientes de la madre hacia el embrión y sustancias de desecho que va generando el metabolismo embrionario del embrión hacia la madre. Y otra cosa que sucede, eso genera una interacción cada vez más intensa entre los tejidos externos del huevo y los de la madre, pero además también lo que ocurre es que empieza a haber un trasvaso donde sí, la madre va a estar proveyendo constantemente de sustancias nutritivas para el embrión, entonces no es necesario que ese huevo tenga tanta reserva, ¿sí? Porque la idea de poner un montón de sustancia de reserva en el huevo es que no va a ser todo lo que tenga el embrión. Si la madre cambia de estrategia y empieza a retener el embrión, bueno, no hace falta ponerle tanto al huevo en sí, no hace falta aprovisionar al óvulo de tanta sustancia de reserva. Entonces, lo que ocurre es que los óvulos, que antes eran cada vez más grandes porque tenían un montón de sustancias de reserva, se empiezan a achicar de nuevo. Y ahí llegamos, como ejemplo, al óvulo o al huevo de los mamíferos, que se vuelve minúsculo porque prácticamente al principio del desarrollo ya se relaciona con los tejidos maternos y genera un tejido especial que se llama placenta,
que es un combo de tejidos embrionarios y tejidos maternos, que lo que hace es va a mediar la nutrición entre el embrión y la madre. Perdón, ahí la cucaracha madre no se muere. No. ¿Y qué es que se abre con un sachet más o menos? Son oviductos. Los insectos no tienen tanto adentro, ¿eh? Salieron como todos juntas las cucarachas. Y antes de eso se estaba moviendo dentro de la cucaracha. Un poquito. Probablemente. Y pregunta, Nada de las películas de terror excede cualquier cosa que uno puede ver en la naturaleza si mira con detalle, ¿eh? Pero de algún lado te tenés que inspirar. En algunos, todos. cuando están en huevos en la oviparía, se siguen alimentando de los huevos, no de los... Claro. Exactamente. Hay un gradiente, ojo, porque no es que se corta, están los ovovivíparos y los otros que vimos que se llaman vivíparos. Hay un gradiente y de hecho hay grupos enteros que son muy vivíparos, como los mamíferos, donde no hay una cosa muy... Pero después, por ejemplo, hay un montón de otros grupos donde se ve en distintas especies de un mismo género, o distintos géneros de una misma familia, se ve como toda una diversidad de ese gradiente, ¿no? Desde los que solo ponen huevos, de los que mantienen los huevos pero no relacionados, hasta los que tienen una placenta formada. Por ejemplo, en el género, creo que es el género Liolaemus, que son las lagartijas estas que vemos por acá, hay muchas especies que son ovovivíparos y que tienen grados variables de placentación. Entonces, esos grupos se pueden usar para estudiar cómo evoluciona desde un sistema. O sea, pasás de un sistema ovíparo a un sistema ovovivíparo y eventualmente, a medida que aumenta el nivel de interacción y de intercambio, pasar a un sistema vivíparo. Viviparía, bueno, ejemplos hay muchos de viviparía, los mamíferos son por ahí los más conocidos porque nos sentimos particularmente cercanos a ellos. Pero hay un montón de grupos que son vivíparos. Pues una estrategia donde obviamente hay muchas ventajas en el sentido de que lo que nace es sumamente autónomo. Bien, y lo que se ve acá es este gradiente en el aumento en lo que se llaman los cuidados parentales, ¿sí? O sea, acá, nada, chao, adiós los óvulos, adiós las gametas, suerte, besis, que les vaya bien. Si te he visto no me acuerdo y ojalá que aprovechen que son un montón, alguna va a salir bien. Onda Nemo. Esto implica que a medida que aumento hacia acá, estoy cada vez cuidando mejor la progenie. Pero esto no es gratis, ¿sí? ¿Qué es más fácil? Cuidar, nutrir, educar y asegurar una buena infancia, adolescencia y pasos posteriores a un hijo o a 10. Sí, más fácil es abandonarlo, pero si no nos queremos quedar tan acá en el gradiente, es más fácil aprovisionar adecuadamente, sobre todo porque los recursos no son infinitos. Obviamente, cuanto más recursos tenés, más te puedes permitir, pero en general siempre hay una solución de compromiso, que se llama un trade-off, donde o hago uno o hago lo otro. Entonces, en general, lo que suele ocurrir es que a medida que nos vamos para este lado, cada vez la cantidad de óvulos, que son el factor limitante para espermatozoides, ahí son baratísimos, nadie los cuenta. Pero los óvulos son más limitados y cuanto uno pone, a medida que uno se va hacia abajo en este gradiente, implica que la cantidad de óvulos que uno pone a disposición va a ser menor, ¿sí? Pero a eso los cuida mucho más. Si lo piensan en términos, ya que vimos en ecología, en términos de R, de tasa reproductiva, ¿quiénes esperarían que en una población estable
sea, piensen en una población estable de erizos de mar, liberando sus gametas a la marchanta, o una población de delfines vivíparos cuidando cada una de sus pocas crías. Piensen que tanto en una población estable de erizos y una población estable de delfines. ¿Cuál se mantiene? ¿Quién tiene el R más grande? Los erizos. No. ¿Qué quiere decir que una población sea estable? No, claro, puede Que ser se que mantengan se en van un los número. erizos. Que se te mantengan en un mismo número. Si se mantienen en un mismo número, ¿cuánto es R? 0. No, No, bueno, el mismo siempre. Bueno, que no me parece. No había ninguno que era estable. ¿Es 0? Sí, sí, ¿viste? Hay que tenerse más fe y pensarla matemáticamente porque R es una potencia. yo quiero pensar matemática, ¿Sí? por favor. R es una potencia, entonces algo a la 0 te da 1, o sea que la cantidad la multiplicas por 1. Así que si tenías 100 en una generación y el R es 0, eso te va a dar, a la 0 te va a dar 1, multiplicas por 1, más allá de todos los otros parámetros. Esto quiere decir que estas dos se compensan, si la población es estable, eventualmente se compensan, ¿no? O sea, yo pongo un montón más para compensar la chance de que alguno sobreviva. En una población estable, a la larga, en promedio, los parentales se reemplazan a sí mismos en número, con lo cual, si estos dos parentales aseguran la supervivencia de todas sus crías, les alcanza con tener una cría cada uno en promedio, o sea, 2 por pareja, mientras que estos por ahí tienen que echar 1 millón de gametas para asegurar que un solo par sobrevivan como adultos y tengan su lugar gametas, ¿no? Eso en el caso de una población estable. Sin embargo, cuando pensamos en lo que se llamaba el Rmax, que es la tasa máxima intrínseca de la población, obviamente estos tienen como un Rmax mucho más grande. Mientras que estos lo que tienden es a aprovechar más el ambiente. Y es por eso que aquellos que están tirados hacia los cuidados parentales, hacia tener generar menos progenie, pero cuidarla más para que sobreviva mejor, se los llama K-estrategas, porque apuntan a mantenerse por debajo de la capacidad de carga. Mientras que los que le ponen todas las fichas a un montón de óvulos, a un montón de gametas, a un montón de huevos, con la esperanza de que algunos sobrevivan, porque no le van a poder poner muchos cuidados parentales, se llaman R-estrategas, porque su estrategia es maximizar su R intrínseco. ¿Sí? En ausencia de limitaciones de recursos, o sea, si yo le doy todo lo que necesita, un ambiente protegido, comida, ausencia de depredadores, todo bueno y nada malo, la velocidad con la que va a crecer una población va a ser mucho más grande cuando estoy acá que cuando estoy acá. ¿Sí? Entonces, esta diferencia, que ahora la pueden entender porque esto se refiere a la tasa de crecimiento y este K es el valor, la capacidad de carga de la ecuación logística, ¿se acuerdan cuando digamos crecimiento logístico en ecología? Bueno, esta K viene de ahí, ¿no? Son los que apuestan a maximizar el R, y acá lo que apuesta es a maximizar la supervivencia a la capacidad de carga del ambiente. Bien, pasemos a otra cosa, ya vimos las distintas estrategias, volvamos a alguna cuestión, uno de los tantos problemas que tiene que enfrentar el óvulo, lo de reconocimiento, no lo vamos a ver ahora, ahí yo les dejé en una serie de capítulos de un libro de biología del desarrollo de Gilbert, que son muy interesantes, que exploran un montón de esas cosas, como por ejemplo, cuáles son los mecanismos moleculares de reconocimiento que hacen que un óvulo reconozca que el que llegó es un espermatozoide de la especie correcta. Pero una vez que llegó el correcto, resulta que probablemente quien generó esas gametas generó un montón de gametas, entonces va a haber varios correctos. El tema es que solo puede entrar uno, porque ya dijimos que las cosas funcionan bien cuando
un pronúcleo femenino se fusiona con un pronúcleo masculino, no con 50. Y como donde hay un espermatozoide hay más de uno, necesariamente hay que hacer algo para evitar que después del primero sigan entrando pronúcleos. Entonces lo que aparece son estrategias, una diversidad de estrategias, que bloquean la entrada de espermatozoides adicionales. Yo les voy a dar un ejemplo de un grupo, que no es la representativo de todos los grupos, pero es una idea de ver cómo mecanismos moleculares logran este objetivo de evitar que entre más de un espermatozoide. En los erizos de mar, que son ovulíparos y tienen fertilización externa, son esos que vimos liberando sus gametas, ocurre un sistema para evitar la polispermia que pasa, hay varios sistemas que tienen, pero por ahí uno de los mejor estudiados es uno que se llama la elevación del envoltorio vitelino. Este es un óvulo de un erizo de mar, tal como los ovula. Acá, no sé si ven una zonita un poquito más clara, este es el pronúcleo femenino. Y acá lo que van a ver, bueno, acá van a ver estos puntitos por acá son los espermatozoides, que no creo que les lleguen a ver las colitas. Y lo que ocurre es que una vez que entra el espermatozoide, lo que va a ocurrir es un fenómeno por el cual se va a liberar una capa externa sólida, una burbuja sólida que se eleva, se separa de la membrana plasmática y va a generar una especie de burbuja de protección que no va a dejar entrar más nada. Eso es lo que se llama el envoltorio vitelino. Este es un proceso que se llama la elevación del envoltorio vitelino o envoltura vitelina. ¿Cómo sucede esto? Bueno, resulta que este óvulo no es simplemente una célula grandota. Es una célula especializada en su función, que es ser óvulo, y al recibir el pronúcleo masculino va a volverse el cigote, que va a ser la primera célula madre de todo un organismo nuevo. Entonces tiene muchas cositas interesantes cuando uno las mira fino. Cuando uno observa al microscopio un corte de cómo es ese óvulo al nivel de su membrana, lo que encuentra es que esa membrana, además de la membrana plasmática, tiene una serie de estructuras, una cubierta, que es esa membrana vitelina. Esa cubierta tiene está como replegada, formando esto que se llaman microvellos o micropelos. Y por abajo de esta cubierta hay un montón, está como todo sembrado de vesículas, que son estas de acá, que se llaman gránulos corticales. Esos gránulos corticales tienen principalmente un montón de cosas adentro, pero principalmente lo que tienen es enzimas y una sustancia que se llama hialina. Las enzimas son proteínas. Y esta cubierta está enganchada a la membrana plasmática por unos ganchos de proteínas. Son unas proteínas específicas que están enganchando de este lado, entonces esto está firmemente adherido. Esto que está acá son filamentos de actina. Lo que ocurre cuando el primer espermatozoide entra en contacto con uno de los microvellos es que hay una reacción por la cual estas vesículas se fusionan con la membrana plasmática y liberan al espacio que está entre la membrana plasmática y esta membrana vitelina, liberan su contenido, liberan la hialina y esas enzimas. Esas enzimas son un tipo especial de proteasa que lo que va a hacer es va a ir cortando, va a ir cortando todas estas puentes, estas proteínas que hacen esta unión, entonces va a ir separando las uniones. Básicamente lo que hace es desanclar la membrana vitelina. Hasta ahí vamos bien, desanclamos, separamos, pero falta la parte en que eso se expande y crece. Lo que se expande y crece es que esta otra sustancia, se llama hialina, es una sustancia
si mal no recuerdo, es una glucoproteína, tiene muchos grupos de azúcares que son muy, lo que se llama higroscópicos, es decir, que tienden a asociarse inmediatamente con el agua e hidratarse. Y al hacerlo, se expanden. Entonces lo que ocurre es que esta hialina que se libera en este espacio entre la membrana plasmática y la membrana vitalina empieza a absorber agua a gran velocidad, y esa absorción de agua lo que va a hacer es va a incrementar este espacio y va a separar la membrana vitalina de la membrana plasmática, con lo cual los siguientes espermatozoides ya no van a poder alcanzar esa membrana. Esa membrana deja de ser competente para recibir espermatozoides. Entonces lo que sucede eventualmente es que estos espermatozoides ya rebotan, ¿no? Que el primero queda enganchado por esta punta que tiene que se llama crosoma y es el que va a mediar su ingreso, y el resto ya rebota. Entonces lo que sucede de vuelta es, tenemos esta membrana, hay una capa que está por encima de la membrana, que es una especie de capa mucosa que se llama gelatina ovular, que el esperma tiene que atravesar, la atraviesa porque tiene unas enzimas que son capaces de romper ese gel y llegar hasta el envoltorio vitelino, y acá es donde hacen contacto, y acá es donde se liberan los gránulos y se libera este envoltorio vitelino. Esto sucede, empieza ahí donde el primer espermatozoide llegó, pero ¿cómo sabe el resto del huevo qué sucede? Lo que ocurre es que este contacto libera una señal que llega hasta el retículo endoplasmático liso, que está más acá abajo, y entonces el retículo lo que hace es recibir esa señal y hace plic y abre todos sus canales que estaban cerrados de calcio. Recuerden que el retículo endoplasmático liso, una de sus funciones era almacenar iones de calcio. Esos iones están adentro, son iones, no pueden atravesar la bicapa lipídica porque son polares. Entonces solo lo pueden hacer por difusión facilitada a través de proteínas canal. Esas proteínas canal obviamente están pero cerradas, pero cuando ocurre esta señal de llegada del primer espermatozoide, hay un switch que abre todos esos canales. Esos canales se abren, sale a favor de su gradiente, disparados los cationes de calcio, y los cationes del calcio, no me acuerdo si se los mencioné muy al pasar, tienen una propiedad que es que facilitan la fusión de membranas. Entonces, estas vesículas, mediadas por la enorme cantidad de calcio, empiezan a fusionarse y disparan todo el resto del proceso. Profe, ¿toda esa señal se activa cuando el espermatozoide apenas entra en contacto o genera como un tubo o algo? Es cuando finalmente logró atravesar la capa esta de gel y entra en contacto con las puntas de microvellosidad que tienen los receptores para moléculas específicas que están en el acrosoma. Que si no son las correctas, por ejemplo porque el espermatozoide es de otra especie, entonces esto no pasa. Entonces ahí ven cómo se va combinando los distintos tipos de señales que usan para mantenerse. Por ejemplo, ocurre que en especies emparentadas, que digamos que divergieron de un ancestro común hace no tanto tiempo, muchas veces son las mismas proteínas las que están separando, digamos, las que les permiten romper esta capa de gel. Pero una vez que se especian es muy importante que se empiecen a reconocer como especies distintas, porque esos genomas ya no son compatibles. Entonces lo que se ve es que las proteínas que median la comunicación, es decir, el enganche, el acople entre los receptores que están en el óvulo y las moléculas señal que están en la membrana de la punta del espermatozoide, sean compatibles entre sí, pero sean incompatibles con otras especies. Entonces, cuando uno mira con qué velocidad cambian esas proteínas, uno observa que las proteínas que están mediando ese tipo de reconocimiento son las que evolucionan más rápido a lo largo del tiempo. Justamente porque son las que primero tienen que cambiar para asegurarse que no haya una fertilización interespecífica.
Bien, lo interesante es que el calcio se puede ver porque el calcio uno puede meterle un marcador, una molécula marcadora que en presencia de calcio o cambia de color o se vuelve fluorescente. Entonces uno puede ver esa ola de calcio, ¿no? Acá hay una imagen en la parte óptica y acá en la parte fluorescencia. Lo que vamos a ver es que acá está el pronúcleo femenino, perdón. Va a llegar el espermatozoide. Acá está, esto está dibujado, ¿no? No se ve así, pero va a llegar acá, a este punto. Y acá se ve cómo se empieza a levantar. ¿Ven? Desde el punto donde empieza, se empieza a levantar. Y fíjense, acá, esta fluorescencia tiene un marcador de calcio. Fíjense cómo aumenta la señal. Y acá se ve cómo se va liberando, coincidiendo con el avance de esta ola de calcio. El gradiente del calcio va a ser para el lado que esté el espermatozoide. Y el calcio se libera primero donde está el espermatozoide, que es donde se dispara la señal, y es donde se libera primero, pero además tiene un mecanismo que la presencia de calcio hace que se siga liberando calcio en otras partes del óvulo. Entonces eso genera como una oleada que le da la vuelta al mundo del óvulo y llega hasta liberar al otro lado. Y junto con el calcio ocurre la fusión de las vesículas, que es muy rápida, la liberación de la hialina y de esta tijera que corta esos puentes y entonces la elevación por hidratación de la membrana cortical. Acá hay otra donde la intensidad de la señal de este detector de calcio está ejemplificada en colores, ¿no? Entonces acá es más obvio porque los colores más cálidos son la concentración de calcio. Fíjense que hay una oleada que después ese calcio se libera y después rápidamente, en el momento en que se libera, se apagan, se cierran esos canales de calcio y entran a actuar bombas de calcio que empiezan a bombear al interior del retículo de nuevo el calcio para recuperarlo. ¿Sí? Entonces hay una señal, se abren los canales de calcio, se libera el calcio inmediatamente porque está muy concentrado en el interior, sale, ayuda a fusionar las vesículas y mientras tanto ya se cerraron los canales, se activaron las bombas que por transporte activo empiezan a meter de vuelta los iones al interior. Perdón, nada que ver, pero siempre que hay fluorescencia hay una interacción con la luz, con fotones. Sí, pero no necesariamente es un fenómeno intrínseco natural. O sea, la fluorescencia es una herramienta, es un fenómeno natural que usamos como herramienta. La fluorescencia tiene que ver con, ¿se acuerdan que hablamos todo el tiempo, hablamos de que los electrones tienen distintas capas y demás? Sí, sí. Bueno, esas capas, se fijaron, si bien hay como gradientes, o sea, esa nube de electrones no es fija, hay como zonas que tienen mayor probabilidad. Y entonces hay espacios entre esas zonas. Por lo tanto, pasar de un nivel, de una zona a otra, implica un cambio de energía. Ese cambio de energía tiene una cantidad fija, no hay intermedios. ¿Viste que estaban esos puntos nodales donde no había nada? Bueno, eso quiere decir que no puede haber electrones que liberen una cantidad de energía que te lleva de acá a un punto nodal. Tiene que ser una cantidad de energía mínima que te lleve de un lugar a otro y viceversa. Eso lo que hace es que ciertas moléculas, en función de su distribución de orbitales, uno las puede iluminar con cierta longitud de onda, ¿sí? Y esa longitud de onda, los electrones pueden responder absorbiendo como unidades específicas de energía que se llaman cuantos de determinada cantidad de energía, y ese cuanto lo va a elevar a una órbita más alejada del núcleo con mayor energía. ¿Sí? Sucede que muchas veces el electrón, cuando baja, no emite un cuanto, o sea, si absorbió un cuanto para subir, tiene que liberar un cuanto para bajar, pero muchas veces ese cuanto no tiene la misma longitud de onda. Tiene una longitud de onda, pues como recuerden, todas las transferencias nunca son 100% eficientes, eso quiere decir que el cuanto va a tener un poquito menos energía. Un poco menos energía implica que la longitud de onda es más larga, porque recuerdan que cuanto más corta es la longitud de onda, quiere decir que estás
moviéndose con más energía, y cuanto más larga es porque va más despacio, ¿sí? Entonces, mayor longitud de onda, menos energía. Si eso ocurre en longitudes de onda dentro del espectro visible, eso quiere decir que nosotros vamos a percibir como que la iluminamos con un color y nos devuelve otro color. Entonces, ¿por qué sirve eso? Bueno, porque yo puedo agarrar y decir, si yo alumbro algo, o sea, si yo le doy con una linterna a algo, eso se ilumina todo. Todo se ilumina, se ve todo blanco. Si lo ilumino con una luz azul, se va a ver todo azul. Ahora, hay filtros, ¿no? Como filtros ópticos, como los que se usaban en fotografía, o usaban filtros en la fotografía óptica, que filtran determinadas longitudes de onda. Entonces yo puedo poner un filtro que no me deja pasar la luz azul. ¿Sí? Si yo tengo algún tipo de molécula fluorescente, yo la luz que se excita con luz azul, es decir, que yo puedo subirle los electrones a otro nivel de energía, cuando esos electrones bajen y decaigan, lo que van a emitir van a ser cuantos con otra longitud de onda más larga. Por lo tanto, yo voy a iluminar con luz azul y las moléculas que se exciten, cuando decaigan, me van a devolver luz, por ejemplo, verde. Entonces yo puedo poner un filtro que me deja pasar la luz verde, pero no me deja pasar la luz azul. Entonces yo lo alumbro con azul. No voy a ver toda la luz que le estoy tirando, pues puse el filtro, pero la luz verde sí la veo que pasa a través. Entonces eso me permite ver luz, digamos, cuando uno ve en un campo oscuro algo luminoso, o sea, es lo mismo que cuando uno ve un coche de mucho más lejos cuando es de noche y cuando es de día, ¿verdad? La idea es la misma. Si yo logro tapar toda la luz, salvo la luz que me está siendo emitida en un lugar específico, yo la voy a ver incluso con mucho menos señal. Entonces, eso es la base de la que llaman la microscopía de fluorescencia, que es la idea de que yo tengo moléculas que son fluorescentes, las puedo activar, asociarlas de determinada manera. Yo quiero que esta molécula se pegue específicamente a, por ejemplo, la actina. Entonces lo que hago es la combino con, la pego a una sustancia, una proteína, una toxina de un hongo que se llama faloidina, que esa faloidina se engancha a la actina. No es tóxica porque pues, si te engancha tu actina en suficiente cantidad te quedas paralizado. Pero en este caso lo que hago es lo uso, le pego la molécula fluorescente y entonces se la pongo a una célula. Y entonces esa faloidina se va a pegar en todos los filamentos de actina y ahí donde está la faloidina va a estar también la molécula fluorescente. Entonces yo después la miro en el microscopio con una luz azul, se me excita solo donde está la molécula fluorescente y yo lo que voy a ver es una célula que no voy a ver todo oscuro salvo todos los filamentos de actina brillando en color verde. ¿Sí? Que esa es la base de un montón de esas imágenes que vemos todo el tiempo de fondo oscuro, de células donde acá se ven los filamentos de actina, ¿se acuerdan cuando veíamos las mitocondrias? Lo mismo, esas mitocondrias tienen una cosa que se llama mitotracker, que cuando uno alumbra con luz verde, es una sustancia que las mitocondrias lo internalizan en la matriz y se queda atrapado en la matriz. Entonces yo después lo alumbro con luz verde y el mitotracker me devuelve luz roja donde hay mitocondrias. Yo lo miro en el microscopio y lo que veo es todo oscuro, salvo el lugar donde están brillando las mitocondrias. ¿Sí? Acá es lo mismo, acá es una molécula fluorescente que cambia la cantidad de cómo brilla, se vuelve más fluorescente en presencia de calcio y por eso sirve como indicador de dónde hay más calcio. Bien. Y entonces, una vez que eso sucede, entró un solo núcleo, entonces ya evitamos la polispermia. Y nos aseguramos que haya dos pronúcleos, uno femenino que ya estaba en el óvulo y uno masculino que llegó en el espermatozoide. Y a partir de ahí lo que tiene que ocurrir es lo que se llama la fusión de pronúcleos. A ver, acá está el núcleo femenino y acá está llegando el pronúcleo masculino. Ahí se fusionaron y acá está el núcleo, ahora diploide, de lo que ya es el cigote, que es la primera célula de la nueva generación.
Acá hay una, ¿ves? Acá tienen, por ejemplo, estos son de fluorescencia, está teñido con un marcador que detecta la tubulina de los microtúbulos, entonces acá se ven, y otro marcador que lo que hace es se engancha al ADN y es fluorescente. El marcador si estos colores son, digamos, reales, que a veces no, porque uno los puede cambiar, en este caso uno le alumbra con luz azul, que te devuelve el verde, y con luz ultravioleta, que te devuelve el azul. Claro, siempre tiene que ser uno más. Tiene que ser uno más energético. Claro. Entonces, partimos de, acá tenemos este pronúcleo, que ¿en qué estado, qué está haciendo ahí? ¿Qué hay ahí? No, está en meiosis 2. En la metafase, ¿ves? Acá están, tic. Fíjense, claro, es un óvulo, es enorme, el núcleo es chiquitito. En metafase, acá está el uso, y se queda quieto. Cuando llega el espermatozoide, que va a llegar por acá, acá finaliza su meiosis y acá está expulsando el cuerpo polar. ¿Sí? Y acá está el pronúcleo del espermatozoide que llega y ya enseguida arma este áster de microtúbulos que justamente le va a servir para eso, con esos microtúbulos que va a mover los pronúcleos para que se encuentren. Muchas veces el pronúcleo, cuando entra el pronúcleo, también entra con la parte interna del flagelo. Fíjense que esta colita que está acá de tubulina. Y acá vienen los dos pronúcleos que eventualmente se fusionan. Acá está la fusión y acá se está produciendo la primera mitosis. Acá estamos en la metafase, la primera mitosis de este cigoto que va a dar 2 células, 4 células. Entonces, a partir de este momento empieza el nuevo organismo, ya ocurrió la fusión de pronúcleos, y a partir de este momento lo que tiene que ocurrir es que comienza toda la serie de mitosis que va a generar, y de citocinesis, de divisiones celulares, que va a generar las células necesarias para construir el organismo, que es lo que se llama el clivaje. Entonces, siempre se dividen de a 2, 4, 8. Y ese clivaje, el objetivo es formar una cantidad de células, generalmente al principio son todas muy parecidas entre sí, y eventualmente después van a empezar a diferenciarse. Entonces el clivaje va a generar divisiones celulares, va a generar células por mitosis, y va a ser el donde se sientan las bases, digamos, de cómo se arma el esquema básico para el resto del desarrollo. Y cómo se cliva va a depender de los grupos y de las especies. Y va a depender de dos maneras. Por un lado depende un poco de, digamos, grandes grupos lo hacen de una manera, de cierta manera y de otra, pero además va a depender mucho de cómo está armado ese huevo. Y cómo está armado ese huevo va a depender de las estrategias reproductivas. Porque no es lo mismo clivar un huevo pequeñito con muy poca sustancia de reserva que clivar un huevo de gallina, ¿no? Entonces lo que vamos a alargar el lunes es viendo cuáles son esos factores que determinan el punto de clivaje y cómo hasta qué punto las estrategias reproductivas están condicionando cómo va a tener que hacer este organismo para clivar y comenzar su desarrollo. Spoiler, organismos con muy poca sustancia de reserva, muy poco vitelo, van a tender a ser como este, que se dividen claramente, fácilmente en células del mismo tamaño. Y organismos que tienen un montón de vitelo, en realidad el citoplasma va a ser un disquito en un costado y van a tener que dividirse de alguna manera que les permita, ahí donde hay citoplasma se pueden dividir y donde no hay citoplasma, el vitelo es muy difícil de dividir. Entonces lo que van a hacer es van a terminar dividiéndose células en ese disquito y dejando como ese gran cantidad de sustancia de reserva como un costado para ir sacando material nutricional. Y en este caso se tiene que empezar a diferenciar antes, ¿no? Porque ya tiene que empezar a activar, bueno, dónde conseguimos reserva, alimentos. Sí, en general lo que ocurre es que este tipo de desarrollo va a ser más rápido porque tienen poca reserva y va a dar organismos que por ahí son un poquito distintos al adulto. Pues lo vamos a ver cuando veamos tipos de desarrollo.